Nunca habrá otro anime como Dragon Ball. Esto es algo que muchas personas dicen y piensan, y ciertamente es una afirmación bastante grande. Pero, ¿es verdad? Sin lugar a dudas, a pesar de que Dragon Ball no sea el mejor anime o manga en términos de calidad gráfica, argumento, trama e incluso personajes y demás, lo que sí está claro es que Dragon Ball tiene algo especial, algo que ningún otro anime en la historia ha logrado replicar. A pesar de tantos años que han pasado y tantas historias que han visto la luz, sea anime o manga, y no solo en Japón, sino también en muchos otros países, ninguna ha logrado cambiar tanto el mundo como lo ha hecho Dragon Ball. Y todo esto nunca fue planeado, pues simplemente fueron accidente tras accidente, además de mucha buena suerte y una que otra casualidad. Así que acompáñanos en este video donde te relataremos por qué nunca habrá otro anime como Dragon Ball y toda la influencia e importancia que este ha tenido a lo largo de la historia. Debemos empezar esto conociendo al autor original de Dragon Ball, y con esto nos referimos al creador Akira Toriyama, quien hasta ahora es todo un ejemplo a seguir para los nuevos aspirantes a mangakas, pero en aquel entonces Toriyama simplemente era un muchacho al que le encantaba dibujar y que seguramente no se imaginaría que una de sus creaciones le daría la vuelta al mundo y lo cambiaría por completo. Cuesta mucho creer que un hombre tímido, el cual prefiere la tranquilidad del campo al bullicio de la ciudad, cuyos hobbies pueden ser tan normales como estar con su familia, armar maquetas, jugar videojuegos o ir en moto, sea el creador de algo tan importante y revolucionario como lo es Dragon Ball. Más aún si tomamos en cuenta que a él nunca le ha gustado aparecer en público ni disfrutar de su reconocimiento o fama. Por el contrario, él prefiere siempre permanecer detrás de todo y vivir su vida tranquilamente. Desde pequeño Toriyama tuvo un gran interés por el dibujo. Le encantaba dibujar animales, vehículos de todo tipo, algo que claramente se puede ver en el estilo que utiliza no solo para Dragon Ball, sino para la mayoría de sus creaciones. Siempre vemos animales raros o antropomórficos, y vehículos desde los más normales hasta los más creativos e ingeniosos. La curiosidad de Toriyama por el arte del dibujo explotó cuando fue a ver la película de 101 Dálmatas de Walt Disney, y se quedó sorprendido ante aquella muestra de animación y con el pensamiento de querer dibujar así. Y fue entonces cuando se lo comenzó a tomar en serio. Poco a poco fue descubriendo el mundo del manga y las películas, algo que lo influenció bastante, pero cuando entró a la secundaria dejó por completo de leer mangas, pues se había centrado mucho más en el mundo del cine y la televisión y sobre todo en obras occidentales. Sin embargo, su gusto por el dibujo seguía latente y cuenta que pasaba gran parte de su día solo dibujando. Esto fue un punto muy importante para forjar su estilo único, pues al mantenerse distanciado de los mangas de ese entonces, Toriyama obtuvo una manera de dibujar muy diferente, influenciada por todo lo demás que le gustaba. Esta es una de las razones por las cuales las obras de Toriyama son tan fácilmente reconocidas, y cómo es que son tan únicas en términos de diseño, ya que poco a poco fue encontrando su forma de hacer las cosas. Justo antes de entrar a la universidad, Toriyama tuvo que tomar una decisión: seguir estudiando o comenzar a trabajar, y aunque sus padres no estaban de acuerdo, no lo dudó ni un momento y decidió que quería trabajar, por lo que comenzó en un pequeño estudio de diseño gráfico. Y aunque lo hacía muy bien, eso de ir a una oficina, levantarse temprano y seguir reglas de vestimenta no era lo suyo, por lo que terminó cansándose y lo dejó después de 2 años y medio. Dejó su trabajo sin tener nada seguro y comenzó a tener problemas por la falta de dinero, y mientras miraba un manga en la cafetería vio que había un artículo donde se anunciaba un concurso para los lectores y que estos enviaran su propio manga. Toriyama tenía bastante confianza en sus habilidades y no dudó ni un momento en que ganaría el primer lugar, y aquí es donde vemos uno de los principales motivos por los cuales es muy difícil que se repita la historia de Dragon Ball. A diferencia del 90% de los japoneses actuales, Toriyama vivía de una manera extremadamente diferente. Él era un tipo de campo, por lo cual no le gustaba agobiarse por cosas como el trabajo o la sociedad. Él simplemente quería divertirse y tener una vida tranquila. Hoy en día es imposible pensar en un japonés abandonando su trabajo en el cual estuviera yendo bien. Mucho más imposible pensar que lo hiciera sin tener nada seguro y arriesgarse a entrar a un concurso de manga en lugar de buscar una manera de obtener ingresos. Sin embargo, Toriyama es un soñador y esa ciega confianza en sus habilidades fue lo que lo motivó. Lamentablemente, es claro que hace falta mucho más que solo confianza, pues el primer trabajo que mandó para el concurso fue completamente ignorado. Aún así, además de soñador, Toriyama también era muy terco, por lo que no se rindió. Ahí dibujó un segundo manga, el cual fue rechazado una vez más. Sin embargo, en esta ocasión obtuvo algo de retroalimentación con el señor Torishima, quien más adelante se convertiría en el legendario editor de Dragon Ball. Le hizo una llamada para decirle: todavía lo haces mal,
pero puede que tengas posibilidades. Dibuja más mangas y mándamelos. Con esto, Toriyama se puso a tope enviando manga tras manga, hasta que finalmente lo logró e hizo su debut, algo por lo que hasta el día de hoy está bastante agradecido con Torishima. Si tan solo algo hubiera sido diferente, Toriyama nunca hubiera triunfado en el mundo del manga. Si no se hubiera enojado por ser rechazado la primera vez, no lo hubiera intentado de nuevo. Y si Torishima no se hubiera dado cuenta de sus múltiples intentos y no lo hubiera llamado, no lo hubiera motivado para que finalmente lograra crear un manga que fuera aceptado. Como la mayoría de los creadores, las primeras obras que Toriyama realizó no fueron las más populares, ya que debutó con Wonder Island y de ahí realizó varios one shot e historias cortas, hasta que en 1980 llegó su primer gran éxito, Dr. Slump. Con esto fue que Toriyama se hizo conocido y fue también su primer manga que se adaptó al anime, tan solo un año después de su estreno, pero a pesar de que fue un gran éxito que incluso hasta el día de hoy se mantiene como uno de los mangas y animes más conocidos, no se acercaría ni un poco a lo que representaría Dragon Ball unos años después. Muchos mangakas actuales se concentran en el primer gran éxito que tienen y tratan de llevarlo al máximo, como por ejemplo tenemos a One Piece, Boku no Hero, Shingeki no Kyojin y la mayoría de los shonen. Seguro que los conoces muy bien y conoces a los autores, pero ¿conoces algún otro manga de ellos que no sean los que ya hemos mencionado? Esto ocurre muy seguido y cuando los mangakas se arriesgan por algo nuevo es muy probable que terminen fracasando. Justo fue lo que le ocurrió al creador de Naruto, Masashi Kishimoto, quien cuando terminó su manga estrella decidió probar con una nueva historia llamada Samurai 8, a la cual le tenía mucha fe, pero no fue del agrado del público y terminó siendo cancelada. Es por esto que en esta época los mangakas que llegan a ser conocidos y populares muchas veces no es porque hayan sido tercos como Toriyama, sino que han llegado a donde están por suerte o porque sus historias, su estilo de dibujo lograron captar la atención de los editores y el público, pero justo en el momento en que intentan algo nuevo son rechazados. Es por esto que no pueden darse el lujo de descuidar su manga principal y tratan de exprimirlo al máximo haciéndolo durante años, pues no saben si después de esto tendrán la capacidad de hacer un manga mejor o al menos igual de bueno. Toriyama es un soñador y no le tenía miedo a eso, o mejor dicho, probablemente ni siquiera pensó en ello, por lo que en lugar de seguir con Arale decidió intentar algo nuevo y reutilizó una historia corta que había hecho anteriormente. Antes de Dr. Slump, Toriyama había escrito Dragon Boy, una historia corta basada en el cuento del viaje al oeste, por lo que esta fue la base para Dragon Ball, la cual al principio era mucho más parecida a la historia en la que este se basa, es decir, eran aventuras de viajes y no se concentraba únicamente en las peleas. No podemos negar que a todos nos gustó mucho esa parte de Dragon Ball en su momento, pero tampoco podemos negar que realmente se puso muy bueno y empezó a ganar mucha más popularidad cuando comenzaron a adentrarse mucho más en las artes marciales y combates. De hecho, este cambio fue bastante notorio, pues luego de varios capítulos en los cuales el tema principal eran las aventuras y el recolectar las esferas del dragón, el objetivo cambió por completo, casi hasta de manera antinatural, con Goku decidiendo ir con el maestro Roshi para entrenar y hacerse fuerte, y lo demás es historia. Esto, aunque no lo parezca o aunque muchos piensen que la mente detrás de esto fue Toriyama, la realidad es que no. Esto se debe al editor Torishima, pues seguramente si por Toriyama hubiera sido, Dragon Ball acabaría aquí y se habría concentrado en un nuevo manga, ya que como lo hemos visto es mucho más especializado en historias cortas que en tramas demasiado largas. De hecho, esto fue un gran secreto por demasiados años, el cual no fue revelado sino hasta este año, donde en una entrevista Torishima nos contó absolutamente todo y nos dijo que a pesar de que a Arale le estaba yendo muy bien, Toriyama sentía que podía crear algo mejor, así que decidieron apostar todo por Dragon Ball, pero lamentablemente los inicios del manga no fueron para nada exitosos y llegaron a la conclusión de que tenía que cambiar la fórmula. Esto fue raro por parte de Toriyama, ya que si uno de sus mangas no lograba sobresalir simplemente lo terminaba y se dedicaba a otro, pero por influencia de su editor Torishima decidieron mejor darle otra oportunidad, cambiando el contenido de la historia, y para esto Torishima dice que se basó mucho en el manga de El puño de la estrella del norte. Torishima menciona que era uno de los mangas más populares en ese momento, así que lo estudió y llegó a la conclusión de que la historia de Dragon Ball debía evolucionar, y para eso tenía que reducir el número de personajes. De esta manera podrían centrarse mucho más en ellos y desarrollarlos de manera exitosa. Es por ello que Bulma y los demás son dejados de lado y nos centramos únicamente en Goku y Krillin. Torishima también menciona que una de las razones por las cuales Dragon Ball no era tan
tan popular como otros mangas es porque Goku realmente no era tan fuerte. Esto comparado con otros protagonistas, por lo que decidieron que deberían darle más poder pero de una manera paulatina. Es irónico que debido a esta decisión, Goku terminaría por convertirse en uno de los personajes más fuertes del mundo del anime. Con esto, la era de las peleas y combates de artes marciales dio comienzo en Dragon Ball, algo que de nuevo no suele pasar en muchos animes actuales, pues si llegaran a atreverse a cambiar radicalmente el contenido de su historia, es muy probable que los fans terminaran por abandonarlo. Después del primer gran villano que fue Piccolo Daimaku, comenzó la era dorada para Dragon Ball con Goku grande, es decir, Dragon Ball Z. Aunque realmente en el manga no se hacía distinción, pues de principio a fin siguió llamándose simplemente Dragon Ball. Aquí hubo el siguiente gran cambio, pues como recordamos hay un pequeño time skip en el cual Goku se casa con Milk y tiene un hijo, pero lo más importante de esta época fue el trasfondo que se le añadió a Dragon Ball, pasando de ser simplemente una historia basada en viaje al oeste a algo completamente original de Toriyama, con la inclusión de los Saiyajins y el verdadero origen extraterrestre de Goku, además de mucha más información de las esferas del dragón y sus creadores, un villano mucho más malvado y los niveles de poder al máximo que conocíamos hasta entonces. Sin embargo, también dos cosas igual de importantes comenzaron a pasar aquí. Toriyama ya comenzaba a sentir el cansancio y el señor Torishima comenzó a meterse mucho más en el proceso creativo de Dragon Ball. Explicaremos más a fondo esto. Primero de todos, es bien sabido que Toriyama llegó a enfadarse e incluso tenía deseos de acabar Dragon Ball, pero debido a su enorme popularidad se le negó esta posibilidad, por lo que en reiteradas ocasiones estuvo a punto de renunciar y dejar todo, acabar el manga solo así y dedicarse a hacer otro. Recordemos la personalidad de Toriyama, él no es como la mayoría de los japoneses trabajadores, es más como un espíritu libre, necesita sentirse completamente en paz e inspirado para poder trabajar a su 100%, si no lo consideraba más una obligación que un gusto. Y esto pasó en gran parte de Dragon Ball, momentos en los que ni siquiera sabíamos qué pasaría el siguiente volumen y no tenían nada planeado, por lo que dibujaba lo primero que se les venía a la cabeza. Esto contrasta demasiado con los animes modernos e historias como One Piece, las cuales sus autores se jactan de tener completamente pensado el inicio a fin, mientras que Toriyama creaba la historia conforme iba avanzando, por lo cual más que centrarse en el contenido de esta, se centraba en los personajes, los cuales le dio muchísimo carisma. Este cansancio de parte de Toriyama es muy notorio en el último capítulo del manga de Dragon Ball, donde vemos cómo es que Goku se va a entrenar con Up, un final demasiado abierto y quizá muy inesperado para muchos, ya que aún queríamos seguir viendo las aventuras de Goku y los demás, pero Toriyama nos explica que en ese último volumen ya estaba muy cansado y ya no soportaba seguir con los extenuantes horarios que le implicaba ser mangaka, y aunque no era mejor manera la forma en la que tenía planeado acabar con Dragon Ball, decidió hacerlo. También nos menciona que hubo historias en las cuales no alcanzó a contar, pero tendría que dejarlo así, y más tarde relacionaremos esto con Dragon Ball Super, pero aún no es el momento. Siguiendo con el tema de Toriyama, su constante cansancio y aburrimiento por tener que seguir con la misma serie sin un poco de descanso fue lo que hizo que muchas veces le siguiera la contra a los fans. Si los fans querían que cierto personaje no muriera, lo mataba, o si por el contrario querían que cierto enemigo muriera, lo mantenía con vida, como a Vegeta. Si querían ver más tiempo en escena a Goku, lo mandaban al otro mundo y hacían protagonista a Gohan, y un largo etcétera. Toriyama leía las cartas que los fans le enviaban y muchas veces las utilizaba para hacer completamente lo contrario a lo que le pedían, quizás solo por diversión o realmente porque le parecía buena idea, pero es indudable que eso fue algo que forjó la historia y el éxito de Dragon Ball, y que hoy en día con el internet es prácticamente imposible que los mangakas puedan darse el tiempo de leer personalmente los mensajes de sus seguidores, y ni hablar de cartas, pues ya ni siquiera se utilizan. Sin embargo, seguramente lo que más influyó en el éxito de Dragon Ball fue de nuevo la interacción de Torishima, el editor de Toriyama. A pesar de estar muy agradecido con él, podríamos decir que también llegó a aborrecerlo y muchas veces hasta tuvo pesadillas con los rechazos de sus trabajos, pues la mayoría de ideas y diseños así como bocetos que Toriyama tenía para Dragon Ball, Torishima terminaba por rechazarlos y decirle que pensara en algo mejor. Una historia muy conocida es la de la saga de los androides, donde Toriyama nos cuenta que originalmente los villanos principales sí que eran 19 y 20, pero al verlos Torishima no le gustó para nada, diciendo que no parecían villanos y que solo eran un viejo y un gordo, por lo que debían
podían pensar en algo mejor. Toriyama entonces llevó la contra, hizo a los siguientes villanos como número 17 y 18, todo lo contrario, jóvenes de apariencia atractiva y muy poderosos. Pero de nuevo esto no le gustó a Torishima y dijo que simplemente eran adolescentes, no parecían una amenaza y que tenía que solucionarlo. Con esto fue que ya se hartó Toriyama y deseó ser una especie de monstruo, con el ADN de todos, y como resultado obtuvimos a la primera forma de Cell. Pero de nuevo otra vez Torishima no le gustó mucho y Toriyama creó la segunda forma. De nuevo Torishima dijo que no era suficiente, hasta que Toriyama terminó a Cell Perfecto, el cual fue el verdadero villano final de esta saga. De no haber sido por Torishima nunca hubiéramos tenido ni a 17 o 18 ni a Cell. Seguramente tampoco el Super Saiyajin 2 y la saga de los androides hubiera acabado en un santiamén sin pena ni gloria. Esto es algo realmente impensable a día de hoy, el hecho de que cosas tan triviales como el mismo autor llevándole la contra a sus fans o a su editor y este tipo de accidentes terminaron formando también parte de la trama significa algo bastante importante para forjar la historia de Dragon Ball definitivamente, algo que difícilmente podremos ver plasmado en cualquier otro anime o manga. Es probable que la misma fórmula sucediera en la saga de Majin Buu, ya que conocimos a Shin y Kibito, que parecían ser los malos, luego Babidi y sus secuaces, después el Buu gordo, y así hasta llegar a Kid Buu, quien realmente no lucía tan amenazante pero sí bastante loco. Otra cosa que el editor de Toriyama influenció fue que los personajes se introdujeran en pares. De esta manera a Toriyama le resultaba mucho más fácil diseñarlos, pues dos podían ser creados con rasgos que se complementaran entre sí, y esto lo vemos desde Z, Vegeta y Nappa, Arbon y Dodoria, los androides Shin y Kibito, Spopov y Shiyamu, Bills y Whis, etc. Con todo esto, Dragon Ball terminó por convertirse en uno de los mangas más exitosos de Japón, si no es que es el más exitoso, algo que podríamos llamar un feliz accidente. Y aunque Toriyama estaba exhausto y hasta corrieron rumores de que en varias ocasiones estuvo a punto de terminar el manga, cuando Goku murió en Namekusei logró llevarlo hasta un punto en el cual la editorial aceptó que se retirara, y fue justo aquí cuando comienza la siguiente etapa de Dragon Ball. Toriyama estaba tan agotado que pensaba solo en dejar de trabajar que decidió aceptar todo lo que le dijo Toei. En este caso fue Dragon Ball GT, donde solo se dedicó a hacer uno que otro diseño, además de supervisar entre comillas la historia y personajes. Pero todos sabemos que Toriyama solo lo hizo para que lo dejaran en paz y por supuesto que le dieran regalías. Con esto nos adentramos en una de las épocas más oscuras de Dragon Ball, al menos dentro del mercado japonés, pues aunque la continuación de Z era algo bastante esperado, lamentablemente no pudieron replicar la fórmula de Toriyama y su editor, por lo que la historia y personajes de Dragon Ball GT no lograron captar la atención del público de la misma manera, y aunque no fue cancelado, lamentablemente la duración de GT fue acortada, llegando solo a 64 capítulos, y muchas ideas que se dejaron fuera, como Gohan logrando convertirse en Super Saiyajin 4 y demás. Es por esto que Dragon Ball GT se convirtió en la parte más corta de Dragon Ball, y también el porqué de no volver a intentar seguir con la nueva historia, o al menos todo antes de Super. Pero todo el tiempo hemos visto el punto de vista japonés, y ¿qué tal el resto del mundo? ¿Cómo le fue a Dragon Ball por ahí? Pues sorprendentemente, aunque las series de anime ya estaban siendo transmitidas y de cierta forma su gran variedad era bien recibida en Occidente, no fue hasta que Dragon Ball se hizo presente que todo este fenómeno explotó. Y si bien la mayoría de nosotros no podemos hablar por otros países como Estados Unidos, de lo que sí tenemos constancia es que en México y Latinoamérica Dragon Ball se convirtió en uno de los exponentes más grandes no solo de animación japonesa, sino de caricaturas en la televisión en sí. En la época en la que se transmitían las primeras veces, no había niños que no conocieran a Goku, y no había padre de familia que no hubiera por lo menos escuchado el nombre de Dragon Ball, o el de los pelos parados. Esto fue todo un fenómeno gigantesco, del cual realmente no existe una fórmula secreta, y ni siquiera se sabe por qué de su gran éxito. Si bien lo que dijo Torishima tenía sentido con el público japonés, en Latinoamérica no estábamos acostumbrados a ver mangas, por lo que tampoco es un tipo de caricatura, pero aún así Dragon Ball se convirtió en la preferida para la mayoría. Individualmente del éxito de Dragon Ball en Latinoamérica, no solo por parte del anime, sino por toda la mercadotecnia y por supuesto, sin lugar a dudas, el doblaje latino, el cual tuvo una calidad excelente, y es uno de los más cuidados y bien doblados en la historia. Prueba de ello es cómo los actores fueron parte de él, siendo relevantes con los fanáticos de Dragon Ball y enormemente reconocidos
conocidos por lo mismo. Tan solo hay que ver los ejemplos, pues aunque actores de otras series sean nuevas o de antaños se presenten en convenciones, no pueden igualar el número de seguidores y fans que los actores de doblaje de Dragon Ball, y cada una de las voces en el doblaje latino parecía que estaba destinada a cumplir su personaje, ya que les calzan a la perfección. Mario Castañeda de hecho estuvo a punto de no aceptar ser Goku, sin embargo a su hijo le encantaba, por lo cual terminó aceptando, y su hijo recientemente se encarga de doblar a Whis. A pesar de lo que muchos puedan decir o pensar, Dragon Ball GT no fue para nada mal recibido en Latinoamérica, al menos en su primera emisión y antes de que existiera internet de uso cotidiano, pues con la mayoría de nosotros éramos niños y no estábamos acostumbrados a ver historias de este tipo tan elaboradas. Nos conformábamos muy fácilmente con lo que nos ofrecía Dragon Ball y por esta razón a muchos latinoamericanos les encantó Dragon Ball GT. Pero de nuevo, debido al poco éxito que tuvo en Japón, estuvimos muchísimo tiempo sin una nueva serie de Dragon Ball, y creo recordar que en Canal 5 únicamente una sola vez pasaron Dragon Ball GT completo, y no fue sino hasta como 2018 que lo volvieron a transmitir. Solo como un dato curioso adicional, aún así Dragon Ball fue tan popular que a pesar de no estar al aire con algo nuevo, seguía manteniéndose vigente. En Japón sacaban e incluso siguen sacando una enorme multitud de mercancía, juguetes, figuras, juegos, un video, Blu-rays, DVDs, compilaciones de ilustraciones, reediciones de manga, colaboraciones con productos de comida y todo tipo, así un largo etcétera. En Latinoamérica, Dragon Ball siguió vigente no solo en la mente de todos, sino también en televisión, pues lo repetían una y otra y otra y otra vez, y a nadie le aburría o enfadaba, por lo que realmente durante todos estos años Goku siempre estuvo con nosotros, excepto cuando Freezer y Trunks aparecían en pantalla y el siguiente capítulo regresaba Raditz. Quizás porque crecimos con él o porque siempre estuvo ahí, pero el cariño que muchos fans le tenemos a la serie va más allá de simplemente el gusto que podamos tener algún anime o manga, incluso aunque estemos conscientes de que Dragon Ball no tiene una historia tan bien hecha o planeada como otras, pero para ser una historia accidental realmente es buena, incluso aunque logremos ver esos errores o cosas malas como con Dragon Ball GT. Indudablemente Dragon Ball siempre se ha mantenido y se mantendrá como uno de nuestros animes favoritos. Es esta magia inexplicable lo que logró que Dragon Ball se mantuviera a flote todos estos años, y también la razón por la cual nunca existirá otro anime igual. Pero aún no llegamos al final de la historia, pues luego de su largo letargo resurgiría de nuevo con Dragon Ball Super. Aquí hay algo que tenemos que tener muy en cuenta, y es que Toriyama estuvo muchísimo tiempo alejado de Dragon Ball, y aunque muchos de nosotros siempre lo tuvimos cerca y en mente, Toriyama no. De hecho, él se olvidó de muchísimas cosas importantes, incluso había olvidado las transformaciones de Super Saiyajin 2 porque eran muy parecidas a la fase 1, por lo que pensaba que el Super Saiyajin 2 era el del pelo largo y que es el 3 y cosas así. Toriyama se negaba a volver con Dragon Ball, pues además de que ahora tenía la vida tranquila que quería y podía dedicarse a hacer los mangas que a él le apeteciera y cuando quisiera, también tenía las regalías de todo Dragon Ball, por lo que prácticamente podía dedicarse a lo que él quisiera y el dinero no sería un problema, además de que no quería regresar a esos días donde se la pasaba ocupado y aburrido, también molesto por tener que trabajar casi forzadamente. Sin embargo, Toei Animation fueron bastante listos y se acercaron a Toriyama proponiéndole algo tan tentador que no podría rechazar. El plan era que Toriyama reviviera Dragon Ball, pero sin hacer un manga. Toriyama solamente tenía que crear la ilustración y diseños de personajes, además de que para la historia ni siquiera le pedirían un guión bien elaborado, sino que solo le diera las bases e ideas y lo demás lo supervisara. Pero sin lugar a dudas lo más importante, no solo para Toriyama, sino para el futuro de Dragon Ball, fue saber que ya no volvería a tener a su editor, algo que era lógico, pues el editor era parte de Shueisha y se encargaba de corregir sus borradores de manga, pero ahora trabajando de parte de Toei Animation y solo haciendo las ideas y guiones incompletos así como diseños, Toriyama ya no tendría a nadie que le rechazara sus ideas o que le obligara a trabajar al máximo. Esta es la principal razón por la cual Dragon Ball Super se siente tan distinto a Z. Toriyama no solo tenía falta de experiencia en su misma historia por haberla abandonado por años, sino que ya no tenía el editor que tanto había logrado para Dragon Ball y que siempre lo forzaba a ir más allá de sus límites en cuanto a sus ideas. Quizá fue algo que Toei Animation no tuvo muy presente, pero tan solo con tener a Toriyama con letras grandes en el proyecto sería suficiente para que los japoneses a los cuales no les gustó GT sintieran que estaba en resurgimiento por fin. Y las dos películas, tanto la Batalla de los Dioses como la Resurrección de Freezer, sirvieron como prueba para ver si era viable el regreso de Dragon Ball como serie. Mientras
tanto, con el anuncio de la Batalla de los Dioses en Latinoamérica se inició una enorme revolución que nunca antes en la historia del doblaje se había visto, pues anterior a esto ya habíamos tenido Dragon Ball Kai, en donde por primera vez se cambiaron las voces de los protagonistas, y el público lo tomó de tan mala manera, al menos en Latinoamérica, que Kai fue un fracaso. Para esta película obviamente los fans querían que se respetaran las voces originales, y para lo mismo hicieron marchas, campañas online, haciéndole saber no solo a Toei Animation, sino también a la distribuidora encargada de la película en este lado del mundo que querían a las voces originales, la cual en ese momento, por caprichosa, no aceptó al final a Laura Torres, pero unos años después tuvieron que retractarse. El movimiento fue tan masivo que por primera vez se tuvo que escuchar la voz de los fans y las empresas tuvieron que hacerlo de esa manera, por lo que fue una gran victoria para los amantes de Dragon Ball en Latinoamérica y también para el doblaje, ya que se dio a conocer el poder que tenía el público, algo que nunca antes en la historia de ninguna serie, anime o película se había logrado o se había llegado a ver, y esto seguramente es algo que no volverá a pasar con algo que no sea de nuevo Dragon Ball. Con Dragon Ball Super en emisión, lamentablemente los primeros capítulos sufrieron de mucha falta de calidad, el hecho de que Toriyama hiciera lo que quisiera y que el anime no tuviera un manga en cual basarse, además de que Toei aún no invertía lo suficiente para Dragon Ball, ya que no quería arriesgarse a que este fuese un fracaso, hizo que muchos capítulos ni siquiera se terminaran y fueran emitidos, así como el infame capítulo 5. Sin embargo, con el paso del tiempo y la llegada de la última saga, el nivel de animación y en general Dragon Ball Super aumentó muchísimo. Se notó el empeño que le pusieron en arreglarlo y también se vio reflejado en su éxito, lo que hizo una vez más que algo que nunca en la historia había pasar en Latinoamérica. Nos referimos a las transmisiones públicas. Esto pasó justo en los últimos capítulos de Dragon Ball Super, cuando estaban siendo transmitidos en Japón, el furor y el hype creciendo a tal manera en Latinoamérica que lo transmitieron en muchos lugares, reuniones privadas de amigos, bares, restaurantes, plazas públicas. Incluso muchos de estos hicieron propaganda en algún tipo de promoción con el resultado de la batalla, como por ejemplo, si Goku ganaba habría descuentos en esto, aquello, etc. Esto definitivamente es algo que ningún otro anime ha logrado y seguramente nunca jamás lo logre, pues reunió no solo a los actuales fanáticos de Dragon Ball, sino que también a los que por alguna u otra razón se habían quedado atrás y logró hasta salir en las noticias. Finalmente la película de Broly trajo algo que muchos esperábamos, un tremendo éxito en taquilla alrededor del mundo, y todo gracias a que retomaron las ideas anteriores de las películas no canónicas, algo que no se hubiera podido lograr si no se tratara de Dragon Ball. En general y resumiendo mucho las cosas, Dragon Ball es un anime único, quizá no sea el mejor anime o el más cuidado ni perfecto, pero a lo largo de la historia atravesó por circunstancias tan específicas y rachas de suerte que es prácticamente imposible que algún otro lo replique con el mismo éxito que ha tenido la franquicia. Tan solo el hecho de que Arale hiciera debutar a Toriyama fue una gran coincidencia, pues Torishima la eligió por ser mujer, y a él le agradaban las historias con protagonistas mujeres, ya que eran muy comunes en ese entonces, así que Toriyama, por azares del destino, si hubiera elegido un protahombre, probablemente nunca hubiera existido Dragon Ball. De igual manera, cosas como el color de cabello del Super Saiyajin, el cual lo hicieron rubio para no pintar el cabello en el manga y así ahorrar tiempo, todo este tipo de detalles involuntarios y pequeñas coincidencias fueron forjando el destino de la historia de Dragon Ball. De no haber sido por todos y cada uno de ellos, Dragon Ball no sería lo que es, y por esta razón ha logrado conseguir todo el éxito que tiene. También el por qué nunca habrá otro anime como Dragon Ball que influencie tanto a su país de origen como al mundo entero en general. Ahora, después de haber conocido todo esto, puedes contarnos qué ha representado Dragon Ball para ti en tu país y demás, ya que no podemos hablar, por ejemplo, por españoles, ingleses, estadounidenses, etc. Pero sí que pueden dejarnos sus experiencias en los comentarios.